Buenos días, con ustedes el doctor Ronald Retamoso, médico ocupacional. El día de hoy tenemos programado realizar una capacitación tan importante para la salud ocupacional como es la salud mental y riesgo psicosocial. Tenemos una normativa en el Perú en la cual se indica claramente la obligatoriedad de justamente trabajar la parte del riesgo psicosocial y la salud mental en toda organización. Tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, la cual en su reglamento, que es el Decreto Supremo 05-2012, también indican la obligatoriedad de que se evalúen los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales, ¿no? Y también la propia norma de ergonomía desde el 2008. Esta normativa en conjunto nos da la obligatoriedad de que las empresas tengan que velar por la salud mental y los riesgos psicosociales de cada uno de sus trabajadores. En esta exposición tocaremos dos objetivos importantes. Primero, saber diferenciar qué es un riesgo psicosocial y también conocer cuáles son los factores de riesgo psicosocial que vamos a encontrar en una organización. Es importante definir los dos puntos más importantes de esta exposición, como son los factores psicosociales y los riesgos psicosociales. Los factores van a ser aquellas condiciones que engloban situaciones negativas o positivas del lugar de trabajo que pueden incidir en el trabajador. Estamos hablando de factores que pudiesen ser intralaborales o factores que pueden ser extralaborales. En los intralaborales, pues el centro de trabajo, la organización, puede realizar una cierta modificación y control de estos factores, pero vienen los otros grandes e importantes como son los extralaborales, en la cual la organización no tiene, digamos, mayor alcance, ¿no? Y estos van a ser factores importantes para que a veces haya también una disminución o se generen problemas en la salud mental. Y de ahí vienen los riesgos psicosociales, estos riesgos que sí van a ser situaciones que van a tener bastante implicancia intralaboral, ¿no? Dentro de estos riesgos hablamos de el estrés crónico o burnout, hablamos del mobbing, hablamos de la violencia en el trabajo, el acoso sexual, la relación entre el trabajo y los roles familiares, hablamos de la inseguridad laboral, entre los principales, ¿no? Entonces, todos estos vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición. Tener en cuenta que la salud mental, pues, se refiere a un bienestar emocional, psicológico y social de una persona. O sea, hablamos de una parte global, completa, ¿no? Estas afecciones, pues, que pudiesen generarse en un trabajador van a ser cruciales en el bienestar, ¿no?, físico y mental de cualquier persona, ya que va a incluir la capacidad para afrontar el estrés, la relación con otras personas, la toma de decisiones. La salud mental no solo es la ausencia de enfermedades mentales, sino es un estado positivo que permite a que las personas puedan desarrollar su potencial y contribuir hacia a la sociedad, ¿no? Entonces la salud mental es muy importante tener resguardado y controlado desde el punto de vista organizativo, y para eso vamos a ir conociendo el desarrollo de este tema tan amplio como es la salud mental. El trabajo es inherente al ser humano y desde siempre ha formado parte de la historia, el cual ha mejorado su calidad de vida y, asumiendo roles de acuerdo a sus capacidades y competencias, ha intentado cubrir la mayoría de las necesidades básicas de una persona.
La importancia del trabajo se da porque las personas pasamos mayor parte del tiempo de nuestras vidas trabajando. Cada trabajador destina a su empleo en promedio entre 42 y 44% del tiempo de su vida. No probablemente hasta ahora más, en la actualidad tal vez un 50% lo pasamos trabajando de todo el tiempo de nuestras vidas. La importancia del trabajo, ¿no? ¿Por qué una persona tal vez se dedica bastantes horas? ¿Por qué para la persona le es importante trabajar? Le permite a los ciudadanos poder realizarse personalmente, le proporciona estatus, prestigio social, es una fuente de identidad personal, tiene una función económica, definitivamente que trabajamos para una retribución económica, es una fuente de oportunidades para la interacción y contacto con los demás, ¿no? Un contacto social, y permite desarrollar actividades, capacidades, habilidades, conocimientos, ideas y entre muchos otros más. El trabajo versus la salud. De las propias condiciones de trabajo en las que las personas desarrollamos nuestra actividad laboral, pueden aparecer una serie de riesgos hacia la salud. O sea, en el momento que estamos trabajando o desarrollando nuestras actividades laborales, van a suceder ciertos riesgos, ¿no? Que se van a presentar en el trabajo, que son, digamos, riesgos inevitables y propios de cualquier centro laboral. Estos riesgos se han convertido en uno de los problemas más graves y de mayor relevancia en la actualidad. Entonces, nuestro punto de partida será: cuando una persona se encuentre laborando, trabajando, porque es parte de su vida, ¿no?, cotidiana, el trabajar, entonces se encontrará en el camino con riesgos que hoy vamos a conocer y los cuales debemos identificar para poder trabajar en cada uno y disminuir tal vez esta intensidad, o identificar para poder trabajar y poder reportar, quién sabe, en un centro laboral, de tal forma que las áreas correspondientes puedan trabajar al respecto y tratar de organizar, disminuir o desaparecer, quién sabe, los riesgos que uno identifica. Entonces, por ejemplo, el estrés. El estrés, cualquiera pensaría que tal vez es una enfermedad o que no debería aparecer en una vida cotidiana. Pero cuando no existe estrés en nuestra vida, nos encontramos en una falta, digamos, de motivación, nos encontramos letárgicos, dormidos, se podría decir, sin mayor motivación, sin mayor empuje para poder tal vez hacer las cosas, ¿no? Y eso lo vemos en la zona verde, ¿no?, de la imagen. Pero cuando ya existe un poquito de estrés, ¿no?, el cual te impulsa a pensar, a actuar, el cual te impulsa a poder tomar decisiones, entonces ya te va motivando, ¿no? Te va motivando, y eso es bueno, ¿no? Porque te tiene activo, desde mental y físicamente. Pero cuando ya este estrés va subiendo y va atravesando el límite de lo normal, entonces ahí ese estrés puede empezar a fatigar, ¿no? De lo que era un estrés óptimo, que tal vez podría ser el ámbar, ¿no?, el anaranjado, el amarillo en este caso en la imagen, de lo que podría ser el estrés óptimo para poder estar activo, motivado. Ya este estrés, al tener un tiempo en nuestro cuerpo, o vamos percibiendo este estrés, y ya en un nivel
tal vez no tan adecuado, empieza a fatigar a nuestro organismo desde la parte mental hasta nuestras sensaciones físicas, ¿no? Empieza a fatigarnos para después este estrés excesivo, que sería la parte anaranjada, empieza a agotarnos, ¿no? Y si este estrés continúa a lo largo del tiempo, se va convirtiendo, como en la zona roja, en un estrés tóxico, el cual puede generar ansiedad, angustia, y muchas veces termina generando un quiebre emocional y puede en una persona producir ya ciertas alteraciones psicológicas, emocionales, que terminan derrumbando a la persona. Entonces, el estrés es bueno, pero hasta un cierto nivel y no por largo tiempo. Entonces, los factores de riesgo psicosocial que van a intervenir en tal vez la aparición de riesgos psicosociales, tenemos la organización del trabajo, las relaciones de la tarea, el contenido del trabajo, las relaciones interpersonales. Todo eso conlleva a la aparición de riesgos, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos más importantes? Estrés, fatiga, carga de trabajo, burnout, moving, que vamos a hablar más adelante, y hasta la insatisfacción laboral. Dentro de los riesgos laborales se incluyen los denominados riesgos psicosociales, ¿no? Porque en un centro laboral podemos encontrar varios riesgos físicos, químicos, ¿no? Pero también existen riesgos psicosociales. Y dentro de los principales riesgos se van a generar a consecuencia de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos factores relacionados con el contenido de trabajo, falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo sin sentido, fragmentado, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre. Entonces eso podría conllevar, ¿no?, a la aparición de algún riesgo. Después, los relacionados con la sobrecarga y el ritmo de trabajo, exceso de trabajo, ritmo elevado, alta presión en el trabajo, plazos de entrega de objetivos muy cortos. Eso también es importante conocer. Los relacionados con la organización del tiempo de trabajo, tipo de horario, trabajos nocturnos. No sabemos que un trabajo nocturno debe ser más estresante que un trabajo de día, ¿no? Porque el cuerpo está acostumbrado a dormir y descansar en ese horario. Trabajos inflexibles, jornadas largas, sin tiempo para la interacción, o a veces que son, digamos, horarios de trabajo que no tienes una hora fija para almorzar. O sea, son características que debemos tener en cuenta. Los relacionados con el control sobre el trabajo. Y tenemos acá, por ejemplo, baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad en el control de la carga de trabajo. Otro, los relacionados con el ambiente y los equipos de trabajo. Malas condiciones de trabajo, equipos de trabajo inadecuados. Tal vez dentro de tus actividades tienes ahí un equipo, una herramienta, algo que se para malogrando, que enlentece tu trabajo, que ya te está haciendo renegar porque no te permite avanzar, ¿no? Entonces eso ya va generando también riesgos, ¿no? Estrés y otro tipo de emociones. Ausencia de mantenimiento de equipos, falta de espacio, escasa luz, exceso de ruido, todos son estos factores que también van a intervenir. Los relacionados con la cultura organizacional, mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, clima laboral inadecuado, también forman parte de estos factores. Los relacionados con las relaciones interpersonales, ¿no? Aislamiento físico, social, escasa relación y comunicación con los jefes, conflictos entre los compañeros, falta de apoyo social,
¿no? Esto también se puede identificar en el centro laboral, relacionados con el rol en la organización. Ambigüedad del rol, conflicto, porque no sabes cuáles son tus tareas, un día haces esto, un día haces lo otro, pero no tienen definido cuáles son tus actividades realmente, responsabilidad sobre las personas. Otro, relacionados con el desarrollo de la carrera, incertidumbre, paralización de la carrera profesional, baja y excesiva promoción en el trabajo, o sea, uno tiene posibilidad de escalar, ¿no? Pobre remuneración, también es algo que definitivamente estresaría a una persona, saber que uno no puede mejorar en el trabajo, progresar, o que le paguen un poco más a lo largo del tiempo. Los relacionados con la relación trabajo-familia, ¿no? Sabemos que a veces es difícil poder dejar los problemas de la familia detrás de la puerta, ¿no? Cuando ingresamos a laborar, y siempre llevamos muchos de los roles de la familia, llevamos mucho de las tareas de la familia al trabajo, ¿no? Y eso también genera riesgos, porque una coordinación o una organización inadecuada de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, termina también generando alteraciones emocionales, ¿no? Porque todo se te acumula, ¿no? Y a veces también es viceversa, ¿no? Tienes cosas del trabajo y en la casa a veces no tienes ni el apoyo familiar, y eso termina también agotándote, ¿no? Otro, los relacionados con la seguridad contractual, ¿no? El trabajo precario, temporal, incertidumbre, trabajos que solo son de momento, no te vuelven a contratar. Entonces eso también genera un estrés. Entonces hemos hablado todos los factores, los posibles factores que pueden suceder en un centro laboral, los cuales podrían generar distintos riesgos, ¿no? Los cambios que se han producido ahora en el ámbito político, socioeconómico, cultural, tecnológico, ¿no? A consecuencia de esta globalización, han aparecido nuevos contextos laborales que tienen a veces características de más posibilidad de dañar la salud física, social y mental de las personas, ¿no? Entonces los riesgos psicosociales, o también llamados riesgos emergentes, empiezan a aparecer más fácilmente. Y acá hablamos de el burnout, el moving, el conflicto trabajo-familia, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, la inseguridad en el empleo y trabajo emocional. Vamos a hablar cada uno de estos. El burnout es un síndrome que aparece como respuesta al estrés laboral prolongado, ¿no? Puntualmente cuando las demandas laborales exceden la capacidad de respuesta de una persona y termina pues a esta persona agobiando, siendo un estrés crónico, excesivo, agotador, tóxico. Entonces a lo largo del tiempo se conoce que el burnout es un estrés de digamos larga data, ¿no? Bastante tiempo, que genera pues un agotamiento ya en la persona, ¿no? Entonces el burnout es el estrés crónico y tóxico. El moving, si en el colegio existe bullying, en el centro laboral existe el moving, que es un acoso laboral o moral en el trabajo, también conocido como una situación en la que un trabajador o un grupo de personas realizan una serie de acciones violentas psicológicas, ¿no? De forma sistemática sobre una persona. O sea, la violencia que uno puede ejercer no necesariamente es física, no puede ser verbal, visual, hasta la forma de contestar y así, una serie de características en la que estamos agobiando a una persona, ¿no? Ya sea un grupo de personas o ya sea una sola persona hacia otra. La violencia en el trabajo, bueno, hablamos ya de acá los tipos de violencia que pudiésemos encontrar en un centro laboral, y todo comportamiento o suceso indeseado o indeseable por la que una persona es herida, vejada, amenazada o humillada
como consecuencia del trabajo que realiza, se considera como violencia en el trabajo. No solo proviene de compañeros o superiores, a veces también suele suceder o prevenir por las personas de nuestro entorno, los clientes u otros, ¿no? que tienen relación con el trabajo. Entonces, esos tipos de violencia, ¿no? de cualquier forma, no están permitidos y deben ser reportados. El acoso sexual en el trabajo, bueno, una imagen habla más que mil palabras. El acoso es todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en el ámbito laboral, que atenta contra la dignidad de una persona, ya sea mujer u hombre, y que quien los utiliza, que puede ser un compañero, un superior, sabe o debe saber que son ofensivos y no son deseados por otra persona, ¿no? Por lo tanto, crea un ambiente hostil, humillante, y eso es considerado pues un acoso sexual, ¿no? Siempre y cuando te da esta connotación sexual. No necesariamente es tocar, ¿no? Puede ser desde ver, hablar, comentar, ¿no? Esto para tener en cuenta, que también no está permitido, está penalizado. Hay una norma que justamente habla de evitar el acoso sexual dentro del trabajo. La inseguridad en el empleo también, esta globalización y crisis, ¿no? de nuestra pandemia, por ejemplo, ha generado una alta incertidumbre en el futuro de las personas y en el miedo a perder el trabajo, ¿no? Ese temor a perder el empleo significa pues un riesgo de tener problemas de salud, tanto físico como mental. Los trabajadores tienen percepción de inseguridad en el centro de trabajo y experimentan estrés por la anticipación de los problemas asociados pues a la pérdida del empleo. Entonces nadie está tranquilo de saber que le quedan 5 días para que acabe su contrato y no va a ser renovado, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo eso te genera un estrés bárbaro, llevándote a gastritis, úlcera y muchas otras enfermedades de generación por consecuencia del estrés. Desequilibrio entre la vida laboral y familiar es la dificultad que existe, ¿no? entre poder digamos, abordar el ámbito familiar, los roles familiares, con los roles en el centro laboral, ¿no? Nuestras actividades, y termina también esto generando un problema psicológico porque no sabemos cómo atacar, cómo organizar nuestro tiempo. Entonces queda en cada persona poder manejar esta situación para que pueda no sentirse agobiado y agotado por ambas mezcla de ambos roles, ¿no? Finalmente, el trabajo emocional consiste en el autocontrol de las emociones positivas y negativas que se nos puedan presentar, especialmente las negativas, y estas deben ser, digamos, organizadas, ¿ya? En cuanto a nuestra expresión emocional en el desempeño de un puesto de trabajo, ¿no? Que tienen como objetivo la satisfacción del cliente y los objetivos de la organización. Entonces aquí hay que trabajar bastante con la psicología emocional, saber cómo vamos a, digamos, a tener una respuesta ante diversas situaciones, ¿no? Le llaman muchos a la inteligencia emocional. Sabemos que pueden haber personas que gritan, que hablan no adecuadamente, que no piden las cosas bien. Entonces todo depende cómo vamos a manejar la situación inteligentemente, como se dice, para no terminar generando problemas que puedan repercutir en el ambiente laboral. Entonces hay elementos que debemos para la organización debemos de potenciar, ¿no? Algunos valores como la autonomía, cooperación y apoyo, reconocimiento al trabajador, la organización, mejorar la estructura, la innovación, tiene que haber transparencia, equidad, motivación y un buen liderazgo, ¿no? Son todas estas características que debemos fomentar en el centro laboral. Y algunas medidas preventivas ante estos riesgos: hablamos de fomentar el apoyo a los trabajadores de parte de los superiores o jefes inmediatos, incrementar las oportunidades para que puedan aplicar los trabajadores sus conocimientos y habilidades, darles oportunidad, ¿no? Que puedan ellos digamos, en cierta parte sentirse motivados, ¿no? Por esta parte de poder participar. Promocionar autonomía a los trabajadores para que puedan participar en cierta toma de decisiones, garantizar el respeto, el trabajo justo,
garantizar la seguridad, dándole tal vez cierta estabilidad, proporcionar la información necesaria y adecuada a tiempo para que puedan desarrollar sus actividades, cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma saludable, facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Podemos generar momentos de encuentro, de esparcimiento para también fomentar una mejor estructura del clima laboral, adecuar la cantidad de trabajo al tiempo de la jornada laboral para no generar tal vez un estrés tóxico de largo tiempo. Recordemos que la empresa es nuestra segunda familia y por lo tanto debemos de organizar nuestro tiempo, nuestras emociones para poder llevar un ambiente de trabajo agradable. Muchas gracias, espero que les haya gustado la capacitación. Buenas tardes.